Bueno, entonces nosotros estamos hablando de la clase número 4 y ella está relacionada con las clases anteriores que tienen que ver con el proyecto de aula, tienen que ver con las estrategias de lectura, con las diferentes posturas que hemos leído sobre lectura y escritura. Entonces, en ese proyecto nosotros lo organizamos a través de plan de escritura. Es el nombre que le damos a la forma en que vamos organizando nuestra propuesta. Ella, pues ese plan tiene varios puntos que vamos a ir resolviendo a medida de que construyamos pues nuestra propia propuesta. Lógicamente esos puntos pues no se resuelven de un momento a otro, sino que tienen una revisión, una forma de escritura que permite elaborar mejor la propuesta. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, estaríamos muy necesitados de que la pregunta se convierta verdaderamente en una posibilidad de trabajo, ¿sí? De trabajo de lectura, de escritura, y ahora vemos las características que debe incluir una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación, que es el tema nuestro, tiene que ver con la lectura, la escritura y la comprensión dentro del aula universitaria, como lo hemos dicho, eh, para la escritura de un texto académico, ¿sí? Fundamentalmente de un ensayo académico expositivo argumentativo. Digamos que esa es el marco general de la propuesta. Por eso aquí pues les coloqué todas las partes que lleva el plan de escritura. Lleva un plan, lleva preguntas, lleva el tema, los subtemas aquí frente al problema, los objetivos, los conceptos, la estructura y una bibliografía. Entonces que poco a poco pues iremos trabajando. Entonces ese es el tema central y lo vamos a relacionar lógicamente siempre con las propuestas anteriores. O sea que la pregunta de investigación hace parte de de las 3 primeras clases que hemos tenido encuentro, porque hace, digamos, inicialmente dijimos de qué forma íbamos a trabajar. Revisamos esas preguntas a partir de una herramienta virtual que podemos usar para hacer la recolección de las preguntas y miramos cuáles son realmente posibles y cuáles podrían no tener una viabilidad dentro de lo que nosotros queremos hacer. No olviden que estamos hablando de lectura, escritura, de un ensayo académico y por lo tanto la dimensión de las preguntas no puede ser una dimensión amplia ni general, ¿sí? Ese sería como el ejercicio allí. En el campus virtual ustedes tienen 2 documentos, inclusive 3 podríamos decir. Hay un video sobre pregunta de investigación, hay una lectura tomada de la Universidad Javeriana, donde nos hace un cuestionamiento de la manera como el ser humano permanentemente está preguntándose. O sea que lo que nosotros estamos haciendo en este momento no hace, digamos, algo aislado, no es algo aislado que aparece dentro del desarrollo de la formación de nosotros como seres humanos. Siempre nos preguntamos, estamos desarrollando preguntas que tienen que ver con que, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos, digamos, eh, esas ideas y cómo las podemos resolver? Ya en el caso nuestro, específico de nuestra área, pues estamos desarrollando propuestas de lectura, de escritura y para mejorar búsqueda de base de datos. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio. Este sería el esquema pues que hemos venido trabajando
a través de un esquema llamado mente-facto, ¿cierto? Que propicia pues que haya un desarrollo de comunicación como propuesta de aprendizaje, que tenga unos objetivos, que tenga una conciencia sobre lo que hacemos y resolver un problema. Resolvemos problemas, pero a través de la escritura en el caso del ensayo como tal. Eso nos permite, estaríamos hablando desde el desarrollo de una propuesta por proyecto y que tiene que ver qué hay que hacer, con qué se va a escribir, cuál es la intención, quiénes serían los destinatarios y qué tipos de discursos haríamos allí. Digamos, esta es como la propuesta general. Nos ubicamos en el aula universitaria porque algunos autores hacen referencia a la necesidad de que los estudiantes, cuando estamos formados para ser profesionales, pues la lectura y la escritura y la oralidad, podríamos agregarle aquí, hace parte de ese desarrollo de juzgar, relacionar, sintetizar, analizar, aplicar esa información, que no solamente es para contenidos en la universidad, sino que posteriormente para su vida profesional va a ser necesario el desarrollo y aplicación de estas competencias. Pues un poquito pensar más allá del sentido de, bueno, yo veo la materia o hago el proyecto, saco una nota y pare de contar. Entonces, la dimensión que queremos brindarle a la asignatura es que pueda servirles a ustedes para sus demás áreas del conocimiento y para su vida profesional. Lógicamente un curso de 3 horas y con circunstancias pues, no presenciales también puede llevar a que no se cumplan todos los objetivos, pero hacemos, digamos, lo pertinente para que la autonomía del estudiante pues lleve así a feliz término un proceso como este. Entonces, todo estudiante universitario debe de estar en este nivel, ¿sí? Esa posibilidad de llegar a desarrollar esas competencias y poderlas convertir en aprendizaje, además de reforzar, digamos, hábitos académicos. Bueno, cómo se hace una búsqueda, cómo se hace una ficha, cómo se toma un apunte, cómo se leen los gráficos, los cuadros, es que están en una carrera que implica estas lecturas y además aprender a usar herramientas informáticas. Entonces, digamos que de manera puntual, la universidad nos debe ofrecer que nosotros transitemos en el desarrollo de un discurso académico y científico y que podamos desempeñarnos como profesionales, ¿no? Sería la idea general. Esa pregunta que nosotros vamos a construir hoy hace parte pues del proyecto, como ya lo dijimos, debe tener unas características específicas y recomendaciones en términos de no hacerla general, ¿sí? Posibilitar que realmente sean propuestas que se puedan realizar, porque son propuestas de escritura y lectura, ¿sí? Fundamentalmente. También hago recomendaciones. Las preguntas deben tener unos límites de tiempo y límites de espacio, o sea, los contextos tanto de en qué tiempo voy a hacer el análisis o voy a hacer el análisis de la pregunta, ¿sí? O sea, no es cuánto me voy a demorar yo haciendo el análisis, sino yo voy a estudiar el 2016, ¿sí? O del 2016 al 2014, del 14 al 16, pero que sea, digamos, posible, ¿no? Porque pues uno no puede poner unas fechas que sean arbitrarias y que realmente no las pueda cumplir. Ahora, ¿en qué espacio? Si vamos a hablar del mundo, de Colombia, de América Latina, también hay que mirar ese universo y ese universo pues debe ser un poco viable para ustedes, ¿sí? Que no realmente no se convierta en algo inmanejable y que no encontremos información adecuada. Todas esas preguntas
deben de estar escritas de manera lo mejor posible en términos de lo concreto, que no sean situaciones abstractas, que no llevan a ningún lugar y que no posibilitan que realmente se cumplan pues, los objetivos propuestos. La pregunta está completamente relacionada con los objetivos. Posteriormente, después miraremos cómo los objetivos cumplen una función importante en el desarrollo de la propuesta. Está relacionado también con el tema, ya que cuando ustedes escriban su pregunta de investigación, tengan esa claridad en términos de que la pregunta debe llevar implícito, allí escrito cuál es el tema con el cual yo me voy a hacer mi proceso de investigación. Es importante ahí relacionarlo. Cuando hablamos de elección de tema, igual que la pregunta de investigación, debemos estar amarrados a un tiempo, que no sea tan amplio, si yo conozco el tema o que necesito averiguar, y si consigo una bibliografía más o menos adecuada. En el caso pues, de nuestra propuesta, por lo general usamos 3 documentos ya de la base de datos, 3 documentos en PDF completos de autores reconocidos y tomados de una base de datos. ¿Por qué 3? Pues porque realmente esos los tenemos que leer, tenemos que hacer resumen, tenemos que hacer reseña, entonces mayor cantidad no nos posibilita un cumplimiento real. Eso sería como, bueno, fundamental. Esto ya lo hemos hablado cuando trabajamos el concepto de proyecto. Lo refuerzo en la fuerza que tiene de la diferencia entre una pedagogía tradicional y una pedagogía basada en proyectos, ¿cierto? Entonces, nos permite hacer una didáctica para el aprendizaje, cómo estamos escribiendo, cuáles son los cambios que yo debo realizar para poder llegar como a esa categoría fundamental de lo que estamos queriendo hacer. Estas serían las características, ya que sea un documento viable, factible, que tenga un interés, que haya una novedad, que haya una relevancia, serían las características fundamentales que tienen que ver con una pregunta. Ese sería como el ejercicio allí. Nosotros en las preguntas que nos vamos a hacer dentro del contexto del proyecto del área del conocimiento, vamos a resolver también estas preguntas. O sea, tenemos nuestra pregunta y vamos a revisarla resolviendo estos ítems que tienen mucho que ver con la formación de la pregunta. Como la pregunta debe estar ligada a un problema de investigación, a un área, al contexto de donde lo hacemos y al espacio de cuándo espacio de tiempo. ¿Sí? Bueno. Cuando ustedes aquí piensan en su pregunta, les hacen una interrogación. ¿Cuál es el problema que usted va a investigar? Entonces, un problema de investigación tiene estas características. Entonces, es necesario que ustedes lo referencien, ya que ustedes mismos sean capaces de leer, bueno, el problema que yo voy a ligar a mi pregunta de investigación está ligado en un problema social, o estoy revisando una teoría, o estoy generando preguntas sobre otra investigación. ¿Sí? Ese problema de investigación ligado a la pregunta debe tener conveniencia, debe tener relevancia, implicaciones, valor teórico y utilidad metodológica. Esta parte la vamos a hacer luego, pero la traigo aquí con la necesidad específica de que cuando ustedes estén escribiendo la pregunta, se hagan estos cuestionamientos, ya que ustedes mismos tengan esa revisión
autónoma sobre tus propias preguntas, que posteriormente pues nosotros la iremos trabajando en clase y la iremos remodelando y reescribiendo. ¿Sí? Otro punto que hay que resaltar allí para tener en cuenta y no olvidarlo a la hora de resolver lo que estamos preguntándonos, o sea, la manera como vamos a evaluar nuestra propia pregunta, es necesario reconocer las áreas del conocimiento. ¿Sí? O sea, que las áreas del conocimiento no es que yo voy a hablar desde cualquier espacio. O sea, cuando digo, algunas personas dicen ambiental, o sí, entonces el área del conocimiento ya están determinadas porque son las disciplinas que tienen que estar relacionadas. Entonces, dentro de la teoría dice que estas son las áreas del conocimiento. A partir de estas áreas del conocimiento, nosotros, pues en el campo nuestro, en la carrera que ustedes están cursando, estaríamos en ciencias económicas, administrativas, y aquí vendría el, la carrera específica. ¿Sí? O sea que todo lo que yo escriba y lea va a tener que ver con este alineamiento y va a tener unos términos, un vocabulario, porque de eso se trata, ¿no? Tratar de superar, digamos, eh, el sentido común, e ir un poco más allá y aprender términos específicos de nuestra área del conocimiento. En la revisión del mapa conceptual de los que recibí, pues veo que tenemos que volver a las instrucciones. ¿Sí? De pronto en esa parte, hay veces fallamos y hacemos el mapa como nosotros creemos que es. Pero si se nos dieron unas instrucciones, ojalá nosotros las sigamos y podamos cumplir con ellas. ¿Sí? Pues nosotros decimos mapa conceptual, una representación gráfica y esquemática, ¿cierto? O sea, es un gráfico. A partir del modelo, pues estos son los autores que empezaron a trabajar en aprendizaje significativo, pero miren lo que debe contener el mapa conceptual, que es lo que de pronto no vemos en los mapas que hemos revisado. O sea, no hay un sentido de, bueno, ¿qué es un concepto? ¿Cómo se establece una proposición y cuáles son las palabras enlace? Pues esto yo se los había copiado en la instrucción. Entonces es muy importante, muchachos y muchachas, seguir las instrucciones, porque si presencial es complicado no seguir las indicaciones, pues en lo virtual es todavía más necesario, vital, dar las instrucciones para el cumplimiento de una tarea. O sea, el cumplimiento de la tarea en el sentido de, bueno, cuando a mí me hablan de un mapa conceptual, yo ya tengo unas ideas, ¿cierto? Yo ya tengo unas ideas porque creo que en el bachillerato se trabaja bastante el mapa conceptual y aparece pues dentro de los lineamientos generales de, de la lengua castellana, ¿cierto? Ahí los he visto bastante, pero veo que no hay una relación con lo que se está planteando como mapa. ¿Sí? Entonces, hay que hacer esa revisión para evitar seguir trabajando sobre conceptos cerrados, ¿cierto? Porque se supone que uno va avanzando y va haciendo cambios significativos. Y si a mí me están dando los lineamientos, pues lo mejor sería seguirlos para poder avanzar y no quedarme en pensar que un mapa es unir unas palabras con otras sin sentido o frases completas. ¿Sí? Allí tenemos que hacer cambios de esa manera. Por aquí hay uno que encontré de otro compañero que de pronto cumple con esas expectativas. ¿Sí? O sea, que el concepto mayor de nuestro trabajo es el lenguaje. Claro, él habla del lenguaje como principal elemento de discriminación.
Entonces, ¿qué es el reflejo? ¿Qué es el reflejo de las doctrinas del pensamiento colectivo? Entonces, miren en este ejemplo, como si yo lo leo, entiendo, aunque no tenga el texto escrito. O sea, yo entiendo en cierta forma, claro, pueden faltarle algunos elementos, pero está tomando los conceptos, escrito, oral, pensamientos, sociedad. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que ir avanzando en cuando hacemos una estrategia de lectura, como es un mapa conceptual, los conceptos van ligados a que usted haya entendido el documento. O sea, los conceptos no salen de la nada, sino que hacen parte del proceso de comprensión del documento. Vimos varias estrategias, pues que de todas maneras las hicimos en clase, ¿sí? Porque el documento, pues no es un documento complejo, no es un documento extenso, que tenga de pronto un vocabulario, pues, o términos técnicos que no podamos descifrar, y allí pues ya requería que cada uno hiciera la estrategia del subrayado, y con esa estrategia pues llegara a nivel de una inferencia mucho mayor, ¿sí? Como si fuéramos a hacer este es un resumen, pero de manera gráfica, ¿sí? Entonces, las problemáticas que vemos es que algunos tomamos el título como concepto. El título del documento no es un concepto, ¿sí? No ubicamos la tesis central de qué es lo que propone el autor, no tener los conceptos ubicados dentro del texto, también nos lleva a esa confusión, y escribir cualquier idea sin haber realizado la estrategia de comprensión, ¿sí? Y una que es grave es no usar los conectores lógicos, que son los que me permiten establecer una lectura, ¿sí? Una lectura como esta. Entonces, si a mí me dicen aquí, estas son, entonces ya inmediatamente yo me ubico que las doctrinas del pensamiento colectivo son estas. ¿De dónde? De una sociedad. ¿Sí? Digamos que el conector, es decir, existen, bueno, aquí no sería conector de tipo, de manera, tendríamos que aprender también de los conectores más adecuados en el caso nuestro. Ese sería el ejercicio pues que vamos a realizar, trayendo a cuento la clase de estrategias de lectura, y ustedes aquí pues en el campus ya tienen la presentación, pero quizás no la vamos a trabajar todavía, sobre la pregunta de investigación, y hay una aplicación, ¿sí? Fundamental. Entonces, nosotros estaríamos aquí en este paso, ¿cierto?, de la escritura como instrumento de conocimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a preparar el proyecto, ¿cierto? Y cada uno de los estudiantes o los grupos pues van a partir de unas inquietudes propias. Ahora discutimos hacia qué área del conocimiento lo organizamos. Partimos de los conocimientos previos para la elaboración de la pregunta, que esto nos permitirá pues desarrollar el proyecto. ¿Qué se va a escribir? Un ensayo académico, expositivo, argumentativo. ¿Con qué intención? Pues la intención propia del documento como tal es responder la pregunta orientada desde una hipótesis. ¿Quiénes serán los destinatarios? Pues podemos leerlo entre grupos, o podemos, que sería lo mejor, un trabajo colaborativo, y también con la docente. ¿Sí? Ese documento que vamos a escribir está basado en argumentos. ¿Por qué es importante que yo desarrolle mi propuesta a través de mi pregunta? ¿De qué depende esa respuesta?
Entonces, para acciones, para medidas políticas futuras, comience mostrando la actualidad, tenemos un problema. Digamos que recuerden que es lo que ya les hablé de la relación de establecer la pregunta con relación al problema. ¿Cómo se escribe un ensayo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros estamos trazando para que esa propuesta tenga sentido? Bueno, primero ensayar qué es un ensayo académico expositivo argumentativo, mirar con precisión cómo se escribe un discurso académico y científico, que aprendamos a la reconstrucción y cambio de paradigma de cómo se escribe un ensayo, cuál es su estructura, cuáles son los argumentos, digamos, y cuáles son las formas textuales que debe tener este tipo de documento. La implementación de ese modelo nos da, pues, primero implica tener una opinión sobre lo que estamos queriendo desarrollar. Se debe distinguir los argumentos de la conclusión, ¿sí? Porque en la conclusión tenemos algunas dificultades. Por lo general, se nos olvida cuál es nuestra pregunta de investigación y cuál es la tesis que yo me propuse para defenderla y que así el tema pueda tener su desarrollo. Ahora, no repetir, sino hacer como hay que buscar en la base de datos, hay que seguir indagando, pues eso nos va a permitir que haya una progresión del tema. Todo esto tiene que ver con la manera como evaluamos en el discurso escrito, ¿cierto? Y mirar, pues, cómo cada vez que ustedes construyen una nueva pregunta o una nueva propuesta, pues realmente estaríamos en un proceso de aprendizaje. Ese sería el ejercicio. Ahora, el ejercicio particular de ahorita de clase, entonces, eh, es tomar estas preguntas, primero elaborar nuestra pregunta de investigación. La pregunta de investigación nosotros eh, la habíamos relacionado no solamente con lo que ustedes están trabajando en su ensayo de conocimientos previos, sino eh, buscar una relación con nuestras propias áreas del conocimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos al ensayo de conocimientos previos, que nosotros aquí teníamos un modelo, ¿cierto? Teníamos un modelo específico para cumplir pues con esa expectativa de cambios significativos con relación al sentido de un ensayo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo entonces, ¿cuál sería la pregunta que vamos a elaborar? ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí. Si es alguna que tiene que ver específicamente con nuestra área del conocimiento, si vamos a dejar, pongamos aquí, ¿cierto? Pregunta de investigación. Entonces, pues tenemos que empezar a elaborar una pregunta pues que esté bien organizada en términos de cómo se hace una pregunta. Entonces, estaríamos pensando en la base de la pregunta, que puede ser un por qué la danza, ¿sí? Podríamos hablar de un tipo de danza, puede constituirse en un elemento para la prevención
del Alzheimer. ¿Sí? Entonces, puedo preguntarme, aquí, puedo preguntarme en un por qué o me puedo preguntar también en el cómo. Y aquí le podemos dar muchos más elementos a la pregunta, teniendo en cuenta, bueno, entonces, ¿cuál sería aquí el tema? Pues sería la danza como elemento para la prevención del Alzheimer. ¿Sí? Pero aquí nos falta como más carnita para que dé mayor investigación. También puedo decir cómo. Vamos a usar solamente el por qué y el cómo como, como forma de escritura base de la pregunta de investigación. Pues cada uno, yo pensaría que Nicole Barona podría trabajar pues esta pregunta. Ahora miremos, aquí un momentico,